9:25 de la mañana, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fernando Johan. Estamos grabando el capítulo número 17 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Vamos a hablar un poquito del Canvas hoy. Quédense ahí. Lo único que nos ha faltado para que esto pase de una manera excepcional y en todo Chile es creer en el talento de nuestra gente. Genera innovaciones y si tenemos 10 casos como Mercado Libre van a estar menos trabajo físico. Vimos el Canvas de modelos de negocios en capítulos anteriores, en distintos momentos. Vimos una parte del Canvas de modelo de negocio antes de hablar del Canvas de modelo de negocio propiamente dicho. Y también repasamos un poco el Canvas cuando lo comparamos con el plan de negocios. Hoy vamos a hablar de dos sectores del plan de negocios, de los 9 componentes del Canvas de modelo de negocio, dos componentes del Canvas de modelo de negocio que son los recursos y las actividades clave. El Canvas de modelo de negocio, como vimos en su momento, intenta ordenar de manera visual, cosa de que sea fácilmente comunicable y que sea fácil de controlar o que esté ahí como panel de control, cuáles son los componentes relevantes de nuestro modelo de negocios. Los componentes relevantes de nuestro modelo de negocios son las variables que yo puedo ir tocando para hacer que el modelo de negocio sea más eficiente, más rentable, más dinámico, más ambicioso, crezca más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Son las cosas que yo voy a encontrar a medida que pasa el tiempo, que puedo intervenir y que va a tener una consecuencia en estas variables que quiero medir. Propuestas son las 9 que están, pero no es que uno tiene que terminar ahí. Uno puede ir más lejos con qué cosas interviene y qué cosas mide. Uno puede armarse su propio modelo de negocio. En la versión estándar, de cualquier forma, hay 9 componentes. 2 de ellos están en la cocina, están en la parte de atrás, están en lo que el cliente en general no ve. Son las actividades claves y los recursos claves. Y cuando a mí me toca trabajar esto en campo con empresas o con emprendedores, normalmente en actividades y en recursos clave aparece lo que el emprendedor considera que es importante hacer y que es importante tener para poder agregar valor. Entonces, pongamos por caso una panadería que vende pan, en recurso clave va a poner harina, probablemente, porque es un insumo importante para hacer el pan. Pero el bloque se refiere a otra cosa. En recursos claves y en actividades claves, la idea es que nosotros identifiquemos aquellas cosas que utilizamos para agregar valor. Es verdad, sin harina, una panadería no puede hacer pan. Pero eso se da como un dado, es como electricidad o gas. A veces no vemos que la cantidad de cosas que son necesarias para que nuestra infraestructura funcione es muy grande, pero no las damos como una variable que puede modificar nuestra actividad. Más bien lo contrario, lo vemos como una situación de infraestructura que vamos a necesitar para que nuestro emprendimiento funcione, pero ahí termina. Entonces, como adelanto, en recursos clave para una panadería, harina no va a ser tan importante. Yo no me niego en general a que la gente ponga este tipo de recursos. Harina en una panadería, una cancha de tenis en una escuela de tenis, un local comercial en una tienda de ropa. No me niego a esas cosas porque muchas veces la visibilidad de estos recursos claves ya es suficiente como para, agregar valor en la herramienta que es el Canvas de modelo de negocio. Pero me interesa mucho más identificar con mayor detalle aquellas cosas, o sea, recursos y aquellas actividades que hacen que nuestro negocio sea diferente. Si vamos a una catalogación de esos recursos, hay
3/4 categorías en donde esos recursos pueden caer. La primera categoría son los recursos humanos. Es antipático decirle recursos humanos, pero disponer de talento humano muchas veces es un recurso clave para nuestro proyecto. Y a veces hasta es limitante. Yo he participado de proyectos en donde había que conseguir a alguien que tuviera experiencia en cierto campo. Y era difícil de conseguir. Entonces eso es un recurso clave, claramente. Luego hay recursos que son de índole físico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito cierto herramental o cierto capital físico para poder llevar adelante mi proyecto. Y que la naturaleza, o sea, la calidad de ese herramental o equipamiento físico va a cambiar el resultado de lo que yo puedo ofrecer como agregado de valor. Si yo tengo un taxi, por ejemplo, no importa qué auto ponga de taxi, el taxi va a agregar siempre el mismo valor porque la tarifa es fija independientemente del modelo del auto. Ahora, distinto es si yo tengo una empresa privada de transporte, porque el auto que yo tenga disponible va a cambiar cuánto valor puedo agregarme. Si el auto es más lujoso, podré dar servicios diferentes que si el auto es menos lujoso. Luego hay recursos que pueden ser claves que son financieros. Muchos emprendimientos necesitan capital de trabajo intensivo para poder crecer. Vamos a hablar del capital de trabajo más adelante, un capítulo muy aburrido que estoy viendo como más divertido. Hay recursos financieros que no solo son de índole operativa, hay recursos financieros que tienen que ver con poder adquirir cierta posición o cierto lugar en el mercado que me permita operar. Por ejemplo, si yo quiero ser operador de bolsa de comercio, si yo no compro mi participación en la bolsa de comercio local, no voy a ser operador. Y esa compra suele ser onerosa, suele tener un montón de valor ahí. No tiene valor, sale cara. Sale cara, eso es la situación. Y finalmente están los recursos que son intelectuales. Yo podría tener patentes o intangibles que pueden ser marcas, que pueden ser claves a la hora de desarrollar mi negocio. Pero de nuevo, los recursos van a ser clave en la medida en la que diferentes calidades de recurso producen diferentes tipos de modelos de negocios. Y pasa exactamente lo mismo con las actividades clave. En las actividades clave, yo puedo tener un montón de actividades que sean absolutamente superfluas o laterales a la actividad de mi empresa. Típicos casos son el abogado, el contador, la limpieza del local, que no es gente en general en el siglo XXI, en el año 2019, que las empresas tengan como empleados dentro de la empresa, como parte del equipo. ¿Por qué? Porque no agregan valor a la operatoria diaria. Porque tener diferentes abogados no me produce ningún resultado diferencial a mí. En mi proyecto, quiero decir. Ahora cambia, obviamente, si yo tengo una empresa de patentes. Porque si yo tengo una empresa de patentes, no puedo tener los abogados por fuera. Las actividades, la actividad legal, digamos, va a ser lo central en mi emprendimiento. Pero en general, encontrar las cosas en las que yo agrego valor y separarlas de las cosas en las que no agrego valor es un trabajo que dilatamos o que a veces no nos tomamos el esfuerzo de hacer. Acá, nobleza obliga, la integración vertical siempre produce mayor rentabilidad, pero hay que ver si esa integración vertical, con el costo que tiene, toda integración vertical siempre tiene costo. Integración vertical, no lo definí antes, es cuando yo tomo procesos adicionales en la empresa que por ahí antes no tenía. Entonces, caso típico, logística, por ejemplo. Yo tengo un producto y lo entrego. En lugar de confiar en el correo, me compro una camioneta y lo llevo yo. Comprarme una camioneta y llevarlo yo va a hacer que mi proyecto sea más rentable porque no le estoy pagando al correo. Pero muchas veces la rentabilidad que da la integración vertical no es compatible con el nivel de inversión necesario. Separar entonces las actividades en las que a mí me va el proyecto de las actividades que son accesorias es lo que determina qué actividades son clave o no. Y obviamente depende exclusivamente del proyecto que ustedes están llevando adelante. Para proyectos diferentes las actividades claves y los recursos claves van a ser distintos. Separar entonces las actividades que yo no
no soy bueno haciendo de las actividades en las que yo creo que soy el único haciendo. Es lo que a mí me permite completar el campo de actividades claves. Así que ahí lo tienen. Vamos completando de a poquito el modelo de negocios. Ya tenemos 5 o 6 espacios completos. Vamos a terminarlo, obviamente, y cuando lo terminemos vamos a hacer un pequeño repaso. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Recuerden, este programa, show, podcast sale todos los martes y viernes por su canal de YouTube amigo y por Stitcher y iTunes y todo lo que ustedes usen para, digamos, tener su podcast. Nos vemos. Chao.